Hola, bienvenidos a la narrativa de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más conocido a nivel mundial. Él nació el 1 de diciembre de 1949 en el Tablazo, cerca del departamento de Antioquia. Él se fue a vivir a sus 12 años a la ciudad de Medellín, donde se puede decir que comenzó su vida delictiva. Pablo Escobar era un hombre que le ayudaba mucho a la gente necesitada, y esta no fue la excepción. Empezó a construir canchas con el dinero de las drogas para que las personas no acudieran a las drogas, sino que empezaran a jugar. Al hacer todas estas ayudas, logró contar con el apoyo de las personas de sectores marginados y con ello intenta ingresar a la Cámara de Representantes del nuevo liberalismo. Pablo Escobar, al comenzar a ser tan poderoso, empieza a construir sus propias pistas de aterrizaje para la cocaína. Para 1976 también se creó el Cartel de Medellín y el líder o la cabeza de este grupo fue Pablo Escobar. Aquí hacía todo lo posible para que su negocio siguiera funcionando y por ello salió el lema plata o plomo, o aceptas mi soborno o aceptas mis balas. En ese mismo año a Escobar lo mandan a la cárcel de Pasto, ya que descubren que estaba transportando 19 toneladas de cocaína. Aquí ya todos empiezan a conocer como un narcotraficante gracias al periódico El Espectador. Él se convirtió en un hombre rico y construye su hacienda Nápoles. A día de hoy es un parque acuático. En esta hacienda organizaba grandes fiestas. Construye el barrio Pablo Escobar para ayudar a los más pobres. En este punto de su vida entra Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, ya que le encantaba mucho México. Y este, sin lugar a dudas, sería un socio, si no es que el socio más importante de Pablo Escobar. Para julio de 1981, Escobar se entera de que el M-19 tiene un plan de atacar a algún sicario muy importante, y este sicario sería Pablo Escobar. Pablo Escobar encuentra 14 guerrilleros involucrados, empieza a averiguar todos de ellos y los cita diciéndole que sabe absolutamente todos de ellos, su familia y lo que les va a pasar si le llegan a hacer algo. Así que los del M-19 aceptan olvidarse del plan que tenían y su relación queda completamente bien hasta que el 12 de noviembre de 1981, el movimiento 19 de abril secuestra a Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa. Una traición por parte del M-19. Gracias a esto se forma el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. Cuando todo este asunto termina entre Pablo Escobar y el M-19 no queda ningún problema. En 1982 se presenta como candidato al Congreso. Luego nace en Medellín Sin Tugurios, que era básicamente construir 500 viviendas. Esto se llegó a conocer como campaña relámpago. A sus 32 años fue congresista sustituto. Como su poder aún no llegaba a Bogotá, Luis Galán, candidato a la presidencia, denuncia los lazos de Escobar con el narcotráfico. Y el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, inició medidas contra las contribuciones electorales provenientes de las drogas, ocasionando que en enero de 1984 Escobar fuera expulsado del Congreso, acabando así su carrera política. En diciembre de 1984 se da el primer gran operativo de búsqueda contra Escobar. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, declara la guerra de las drogas, presionando al gobierno colombiano para acabar con ellas. Con esto se permite que extraditen a Estados Unidos a narcotraficantes colombianos que enviaban droga a Norteamérica. Con esto nacen los extraditables, que tenían el siguiente lema: mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. El 6 de noviembre de 1985, los extraditables, que se componían del cartel de Medellín, siendo la cabeza Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Carlos Leder Rivas y Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, utilizando al grupo insurgente Movimiento 19 de Abril, se toman el Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia, con el fin de quemar los archivos de todos los antecedentes penales de los extraditables. Cometen esa barbarie con ametralladoras y el gobierno les responde de la misma forma, provocando la muerte de 11 magistrados del Tribunal de Justicia y civiles. Fue una toma frustrada, ya que al siguiente año la extradición volvió. Y dolorosa, que en 48 horas puso a Colombia en el mundo. Tenemos un testimonio de alguien que en esos momentos vivió la situación y es el siguiente.
Siendo más o menos las 11 de la mañana de ese fatídico día, yo, Arturo Muñoz, estaba atravesando la Plaza de Bolívar y en ese momento comenzó la toma del Palacio de Justicia. Empieza el tiroteo, donde lo primero que veo es una patrulla de la policía. Recuerdo tanto que el teniente Fierro, que la comandaba, siendo un conocido mío, es al que veo muerto. Corro a resguardarme de las balas y como yo vivía en una residencia hotel, la policía acordona el área. Pasan algunas horas de combate y en la noche, cuando intento ir a dormir a mi cuarto de hotel, las calles cercanas al Palacio de Justicia estaban llenas de militares y con dificultad pude llegar a mis aposentos. Entre las 11 y las 2 de la mañana vimos como un tanque de guerra irrumpe en el Palacio de Justicia por la puerta principal y otro tanque le da un cañonazo, originando así un gran incendio. Los militares intentan meterse por segunda vez a recuperar el Palacio de Justicia, ya que en la mañana, entre la hora de la toma y las 3:30 de la tarde, un helicóptero intentó aterrizar en la azotea o bajar militares a la azotea intentando entrar también por la puerta del estacionamiento del Palacio de Justicia y fueron retenidos a punta de bala por los guerrilleros. Esa noche se formó un gran incendio, el cual fue controlado hasta el siguiente día, y es cuando el ejército, a sangre y fuego, entra a recuperar al que ha destruido el edificio del Palacio de Justicia. Se dice que los guerrilleros, viéndose perdidos, ejecutan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero otras versiones dicen que fueron los mismos militares en el intercambio de disparos que mataron a muchos guerrilleros, a gente inocente también, como empleados, visitantes, y a otros se dicen que el ejército o la inteligencia del ejército tomó presos y hasta el día de hoy están desaparecidos, pues la inteligencia militar los metió en cuarteles, ya que hay videos que lo atestiguan, pero hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál es la verdad. Incluso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a través de los medios de comunicación tales como la radio, televisión, pedían al gobierno colombiano y a las Fuerzas Armadas que por favor no se tomaran a la guerra del Palacio porque habían muchas víctimas, pero hicieron caso omiso a esto. Por lo tanto, fue un suceso que marcó la historia de Colombia y una experiencia dolorosa y muy cercana que a mí me tocó vivir. Para 1989, intenta hacer un acuerdo con el gobierno colombiano. Él acordaba entregarse solo con la condición de que no lo extraditaran. Obviamente el gobierno se negó, pero Pablo no se quedaría con esa respuesta. El pensamiento de Escobar era que debía aterrorizar para tener todo el poder, así que cometió actos horribles. Originó una época de violencia en Colombia. Estaba acabando con Colombia. 200 asesinatos cada fin de semana en Medellín. Se forma el bloque de búsqueda para acabar con Escobar, organizado por el gobierno colombiano. Se unieron también estadounidenses, aviones espías en cada zona. Para acabar con la extradición, Escobar empieza a planear secuestros para que de esta manera la familia de los secuestradores ejerciera presión sobre el gobierno y terminaran eliminando la extradición, cosa que funcionó con el primer secuestro, y es aquí donde se da el famoso caso de Diana Turbay, quien muere en enfrentamiento entre policías y secuestradores el 25 de enero de 1991. Para el 19 de junio de 1991, asegurando el hecho de que no le enviarían a Estados Unidos, Escobar se rinde, cierra un trato con César Gaviria en el cual se le declara culpable de un crimen menor y con ello se le perdona todo lo que cometió. Esto con el decreto 1303, se regula el intercambio de pruebas con autoridades extranjeras, pues cumplía todas las exigencias jurídicas que él pedía. Se muestra cómo arrestan a Pablo Escobar, pero se encuentra en una cárcel construida por él, la Catedral, donde escogió todo, incluso sus acompañantes. Pero su estancia finalizaría con el descubrimiento de que miembros de su cartel le estaban traicionando, así que los manda a llamar, que vienen siendo Kiko y Galeano. Se puede decir que es ahí donde comienza su descenso, ya que los tortura haciéndoles agujeros en las rodillas y arrancándole las uñas y los mata. La noticia se da a conocer y todos dudan de él, pues a su propia gente mató. ¿Qué podían esperar los demás? A raíz de esto, aviones comienzan a espiar la catedral, así que él lo que hace es meterse un poco más a la selva, donde no se puede apreciar mucho. El 22 de julio de 1992, el presidente ordena que se mande a Pablo Emilio Escobar a una cárcel de máxima seguridad, pero este soborna a unos policías y escapa. Esto fue toda una vergüenza para el país de Colombia. Todos querían capturarlo, sus amigos lo abandonaron.
Todos se empiezan a unir para atraparlo: el gobierno, el ejército, la policía, la DEA, incluso narcos, formando así los Pepes, todos enemigos de Pablo Escobar, cuyo único objetivo era acabar con él. Los Pepes comienzan a atacar a toda persona relacionada con Pablo para ejercer presión sobre él. Utilizaron sus mismas técnicas para acabarlo: le quitaron a su gente, ya sea arrestándolas o matándolas. Uno de los mayores problemas fue cuando su familia salió de Colombia junto con la novia del hijo, Juan Pablo, pero no los dejaron entrar a Alemania. Esto ocasiona que se deban de volver a Colombia, y cuando quieren volver a salir del país ya no se los permiten. La opción que les dan es que el mismo gobierno los cuide, pero esto era una situación muy difícil, ya que el mismo gobierno estaba contra ellos y el mismo gobierno estaba dispuesto a acabar con ellos. Esto con la intención de que Escobar se preocupara, pues ellos eran su todo. Si ellos se iban y se encontraban protegidos, él podría iniciar una guerra. Duró un año sin verlo, sus llamadas eran breves para que no lo encontraran. Su último error fue durar más de 5 minutos hablando para unas preguntas que su hijo contestaría, ya que eso dio tiempo a que supieran su ubicación. El 3 de diciembre de 1993, cuando el teniente Martínez lo ve hablando por teléfono, Escobar se da cuenta y cuelga rápidamente, pero ya no sirve de nada. Solo se había quedado una persona a su lado. Rodean la casa, rompen la puerta, asesinan a Limón, su guardaespaldas. Escobar se intenta defender, sale al tejado, pero le dan en la pierna. Esto ocasiona que caiga y luego le puedan dar en la oreja, muriendo rápidamente. La versión que dice su hijo es que él piensa que al saber que ya no podía huir después del disparo que le dieron en la pierna, él decide darse en su oído derecho, pues él decía: a mí nunca en la gran vida me van a coger vivo. Murió solo y desesperado. El 3 de diciembre de 1993 van a despedirlo a su funeral. Su familia no pudo asistir, ya que querían asesinar a su hijo Juan Pablo, pues ya que pensaban que sería otro Pablo Escobar. Hasta la fecha, muchas personas lo quieren y otros lo odian. Una de las cosas que acabaron con Escobar fue meterse con la mafia política, que es más poderosa que cualquier cartel del mundo. Escobar, fuera de que dejó mal parada a Colombia, solo dejó dolor y sufrimiento. Si Pablo hubiera logrado escapar, cosa que pudo haber hecho, pero por proteger primero a su familia bajó la guardia, razón por la que lo matan, con un grupo insurgente de Colombia, hubiera sido más grande de lo que fue, porque era una persona con mucha inteligencia, mucho coraje y muy estratega, y hubiéramos tenido un Pablo Escobar para mucho, mucho tiempo.